El anime comienza narrando que han pasado 3 años desde que el señor demonio Taraxón invadió Avalon, además de ser un gran amigo de Red. Por eso le promete que cuando cumpla su sueño, Ritsu quiere que hablen con su superior, quien les cuenta que el consejo descubrió que un remedio aprobado hace un mes en su cuerpo. Caracteres que el protagonista asegura lo convirtieron en un ser inteligente. Por eso Red le dice que el informe del gremio de ladrones indica que quizá forma parte de un arma biológica. Que los elfos crearon y que según las investigaciones dentro de las ruinas en las montañas de Sultan, se encontraron especímenes con forma humana. Al final el protagonista logró convencer a Luke con mentiras y le promete que, si el ejército demoníaco pone un pie en Sultan, él se encargará personalmente de que estos artefactos luchen contra ellos, bajo el estandarte del héroe. Por eso le sugiere a Van que abandone Sultan, porque si él o los artefactos dejan de funcionar, la humanidad estaría en grave peligro. Luke, confiando en su palabra, cree que tiene toda la razón y le promete que hablará con Van, aunque últimamente casi no le hace caso a sus consejos. Al día siguiente, Lavender, después de espiar a Esther y su escudero, descubre que ambos parecen ser amigos de Red y Reed, por lo que sin dudarlo un segundo entra en la tienda del protagonista junto con Luke y Van para exigirle muy enojada a Reed. Se empezó a usar como narcótico ilegal tanto por ciudadanos como por nobles quienes lo compraban en el mercado negro. Que le entregue a Esther. Mientras tanto, Van confiesa que está sorprendido de que Esther sea una traidora. Reed por su parte mantiene la calma e intenta ganar tiempo mientras Red termina de preparar el desayuno. Y cuando se da cuenta de que el protagonista está listo, le indica al equipo del héroe que será mejor hablar en un lugar más cómodo. Luego vemos que todos están sentados en la mesa del protagonista. Ahí Lavender le exige a Esther que confiese que es una traidora porque si lo hace, tendrá que resignarse a su cruel destino morir a manos de Van. Ante esto, Esther confiesa que le duele mucho que la consideren una traidora. Luego cuenta que en realidad visitó a Reed para obtener información sobre la chica que tanto buscan. Reed, por otro lado, le dice a Lavender que ahora le presentará a su novio del que tanto hablaron hace unos días. Seguidamente Red, acompañado por Danan, llega al lugar sorprendiendo mucho a Van, quien reconoce al tipo que le robó su escudo Luke. Esto provocó que Dan, quien antes rechazó su producto y es responsable del nuevo remedio ilegal, tenga que lidiar con ciudadanos furiosos. Sorprendido les pregunta qué hacen ahí, mientras que ni Van ni Lavender entienden qué está pasando. Pero después de pensarlo un momento, Van le dice a su compañera que esos tipos, frente a ellos están los compañeros de la heroína. Ruti aún así les pregunta por qué lo atacaron y le robaron su escudo. Red le responde que, aunque no forman parte del equipo de la heroína, no pueden permitir que él lastime a las personas cuando quiera, especialmente a las de Sultan. Porque todos son sus amigos. Sin embargo, Van asegura que nunca quiso lastimar a nadie. Solo siguió los impulsos de su habilidad divina y actuó como el héroe. Red le dice que como guía del héroe, está dispuesto a intercambiar algunas palabras con él si quiere. Eso sorprendió a Van, quien no puede creer que su habilidad divina sea la única con el papel divino de guiar al héroe, pero el protagonista le asegura que ese papel ya terminó para él, lo que dejó aún más sorprendido a Van, porque piensa que ahora Red no sabe cuál es su propósito en la vida. Aunque el protagonista le asegura que no es así porque encontró en Sultán un nuevo motivo para vivir. Sus palabras, sin parar desde hace días. Pero como líder del consejo tomó la decisión de aprobar personalmente su producto, hicieron enfurecer a Lavender, que le exige que deje de confundir al héroe. Por eso Ruti interviene para hablar con el hada como si fueran amigas. Luego le confiesa que solo quiere que conozca a Red para que entienda mejor el amor que él siente por ella y sobre su vida en Sultan. Por lo tanto, aprovechando que Lavender y Van quedaron un poco confundidos con lo que descubrieron, les dice que, aunque fue un encuentro significativo para ambas partes, lo mejor será agendar una nueva reunión otro día. Más tarde, después de una breve visita a su hermana, Red se dirige al gremio de aventureros con la intención de encontrar una misión interesante. Luego podemos ver cómo le cuenta a Red y al resto de sus amigos que le pidieron derrotar al Coco del Mar, un monstruo poco común que fue creado solo para hacer sufrir a quienes lo vean usando su aura de terror que interfiere en la mente para robar la energía vital de sus víctimas. Para hacer sufrir a quienes lo vean usando su aura de terror que manipula la mente para robar la energía vital de sus víctimas. Red confiesa que es una misión bastante intrigante, aunque quiere saber qué planea hacer con Van y su equipo. El protagonista les revela a todos que había planeado invitarlos, pero para evitar problemas solo irán Ruti y él, ya que es una petición especial de Reed, lo que obviamente hizo muy felices a los chicos, quienes al regresar a casa piensan en una nueva idea. Esto claramente dejó muy apenado a Danan, quien esperaba que lo dejaran participar en esta fascinante aventura. Al día siguiente vemos que Red, Ruti, Van y Lavender se preparan para derrotar al Coco del Mar. Por eso Red les indica que tanto él como Van serán quienes ataquen de frente, mientras que Ruti y Lavender deben apoyarlos con magia. Luego observamos cómo durante el combate, Ruti aprovecha para darle lecciones de pelea a Van porque el héroe combate sin protegerse y solo confía en su habilidad de sanación. Incluso lo invita a reflexionar sobre cómo ejerce su papel de héroe porque analizando la pelea, Van fue menos efectivo que él.
Esto entristeció al héroe, quien tras derrotar a todos los cocos del mar, empieza a pensar que Red tiene razón en lo que dice. Pero como era de esperarse, Lavender se enfureció con el protagonista y le asegura a Van que todo lo que él hace está bien. Sin embargo, antes de que ella pueda regañar a Red, son interrumpidos por Ruthie, quien les advierte que aún no han terminado con todos sus enemigos. Porque según las huellas en la playa, los cocos del mar fueron y vinieron del pueblo, lo que significa que quizás ya se llevaron a un niño y que los monstruos que derrotaron para impulsar las ventas de la tienda. De pronto, mientras cenaban, el protagonista tuvo una idea revolucionaria y descabellada. Solo estaban planeando secuestrar a más. Van al escuchar que hay niños involucrados, les ordena rescatarlos de inmediato. Esto fue aprovechado por Red, quien le pregunta si sabe cómo rastrear huellas, a lo que Van responde que no, porque no necesita ese tipo de habilidades para pelear. Debido a esto, el protagonista y Rick se ofrecieron a hacerlo por él. Minutos después vemos que Red y su equipo encontraron la cueva de los cocos del mar, donde tras derrotar a los monstruos que custodiaban a la prisionera lograron salvar a la niña, que habían secuestrado de su hogar. Al final del día, luego de recibir el agradecimiento de los padres de la niña, vemos que Van está dubitativo, aunque sabe perfectamente que un héroe no debería dudar en ningún momento. Unos días después nos dirigimos junto a Albert hacia el bosque de Sultán, porque tiene la misión de encontrar a una niña perdida, pero tras derrotar a un ogro por error, lastimó al pequeño dragón que la protegía, lo cual desató el llanto de la niña. Ante esta situación, Albert, muy preocupado, le pide que se calme. Luego de escuchar que Red propusiera servir comida a los clientes para aprovechar sus habilidades culinarias. Porque solo es un aventurero enviado por sus padres para llevarla a casa. Ella, muy asustada, le revela que todos los seres del bosque tienen mucho miedo porque algo espantoso llegó al pueblo de repente. Van y Lavender, quienes también buscaban a la niña, los interrumpieron. Albert, algo confundido, no entiende por qué siente al héroe tan imponente y cree que hay algo diferente en él. Seguidamente Van les revela que aunque la niña está a salvo, deben acabar con la raíz del problema, refiriéndose al dragón hada de la niña. Pero al verlo suplica que se calme porque los dragones hada no son malvados. Al contrario, al igual que Lavender, son amistosos. Sin embargo, Van se niega a escuchar y le advierte que si en 10 segundos no se aparta del camino, también acabará muerto. Ante esto, al ver que está dispuesto a arriesgar su vida, le pide a la niña que huya mientras él se enfrenta al héroe, aunque fue una terrible decisión, porque Van lo derrotó de un solo espadazo. Aún así no piensa rendirse, y con las pocas fuerzas que le quedan, por lo tanto, en solo unos minutos, cocinó una galleta medicinal basada en un suplemento nutricional. Se lanza sobre el héroe para evitar que vaya tras la niña. Van, sin entender qué rayos pasó, Empezó a golpearlo repetidamente con su espada para que lo soltara, pero como Albert no le hacía caso, terminó enloqueciendo y se dispuso a matarlo. Sin embargo, fue interrumpido por Esther, quien sin dudar ni un segundo atacó al héroe mientras elogiaba a Albert por su valentía. Esto hizo estallar de ira a Lavender, quien está dispuesta a usar todo su poder para evitar que ella acabe con Van. Pero cuando estaba a punto de atacar a Esther, fue detenida por Ruthie, quien se ocultaba en el bosque. La dejó al borde de la muerte, por lo que Van tuvo que ayudarla con su habilidad de sanación y permitir que se marcharan. Unos minutos después, Van se dirigió a Lou para informarle que había decidido abandonar Solta. Sus palabras pusieron muy feliz a Lou, quien esperaba ansioso que eso sucediera. Pero lo que no esperaba es que Van estaba decidido a visitar el hogar de la sal porque está seguro de que Red y Esther se esconden allí, y por eso ha pensado en masacrarlos a todos con la intención de que la chica misteriosa, y después de comprobar que tenía un sabor agradable, ambos decidieron comercializar ese producto. Al día siguiente, que alguna vez lo derrotó, también aparezca allí, lo que le permitirá obtener su tan ansiada venganza después de tanto tiempo. Van Loop le asegura que ese plan es una tontería, ya que él es el héroe, y debería actuar como tal. Sin embargo, Van no está dispuesto a escuchar y le quita la vida sin dudarlo. Mientras tanto, el protagonista y sus amigos, que estaban junto a la archidada del agua, descubren la verdadera identidad de Lavender, ya que ella les contó que el hada que acompaña al héroe es una catástrofe conocida como la archidada Ketu, una divinidad de destrucción y poder que estuvo fuera de control desde los inicios de la Tierra. Y aunque en el pasado los elfos antiguos junto a los dragones lograron exterminar su especie, parece que Lavender es la última sobreviviente. Pero mientras todos estaban muy preocupados, Red les asegura que deben mantener la calma porque ahora tienen la última oportunidad para razonar con Van. Basándose en sus decisiones, cree que Van ya empezó a dudar de sí mismo, lo que significa que probablemente le hará caso a lo que le digan, con lo que espera cambiar sus pensamientos tan extremistas. Vemos que Red ofrece muestras gratis de la botica Red y también en el pueblo. Finalmente revela que su plan es acabar con todo esto en un duelo 1 a 1. Pero aún consciente de que quizá no gane, desea intentar razonar con el héroe. Más tarde, como todos esperaban, Van y Laven llegaron al hogar de las hadas. Allí Van le confiesa a Ruthie que está seguro de que si la derrota podrá volver a ser el héroe que era antes. Mientras tanto, el archidado del agua colocó una barrera protectora alrededor de todo el lugar para minimizar los daños del combate que se aproxima. El protagonista, al escuchar que Van le dice a su Ruthie que sus impulsos de héroe le piden que la derrote para recuperar su poder, le asegura que está mintiendo, porque está seguro de que está inventando todo lo que dice, con el objetivo de encontrar un significado forzado a sus palabras.
Van le confiesa que desde su última charla sufre mucho al dudar de sí mismo, algo que el héroe no puede permitirse. Sin embargo, Ruthie le revela que en realidad ella sí dudaba mucho, le construirá su tienda, pero primero debe descubrir qué tipo de bendición posee. Después de que tonta se va Red, asegurando que se pueden prevenir resfriados o recuperar energía tras las batallas, gracias al incansable trabajo de Red, que incluso llegó a arrepentirse de algunas decisiones. Pero Van, perdido en su furia, le dice que no cree en nada de lo que dice, porque el héroe nunca debe dudar. Red, al escuchar tantas tonterías, lo interrumpe para regañarlo y luego le exige que deje de huir de sus dudas y del sufrimiento. Aunque Van se niega a reflexionar, el protagonista le asegura que lo guiará en sus dudas. Solo que antes debe aceptar un duelo 1 a 1 usando una espada de bronce, porque si el héroe logra superar al guía, entonces todas sus dudas desaparecerán. Claramente Van, cegado por el poder, aceptó su propuesta provocando la ira de Lavender, quien se niega a permitir que lo engañen. Por eso Red se interpone en su camino y le asegura que no dejará que interfiera en el combate del protagonista. Esto hizo que Lavender perdiera el control y mostrara su verdadera apariencia caótica con la que tuvo que enfrentar a los compañeros del protagonista mientras Red daba una paliza a Van. Él, cansado de la situación, liberó un gran poder con el que destruyó la barrera de los aliados del protagonista y luego se dispuso a arrebatarle la vida a Red, aunque para su sorpresa Red esperaba el momento justo para derrotarlo aprovechando el instante. Podemos ver que en solo unas horas lograron vender todas las galletas medicinales que prepararon, en que Van quería usar su habilidad para invertir el daño recibido en su cuerpo y canalizar toda esa energía en un obsequio de Ruthie, el cual utilizó para vencer a su contrincante. Aún así, en lugar de tomar su vida. Como prometió, Red asegura que continuarán hablando cuando Van vuelva a abrir los ojos. Unos días después, Van despertó y descubrió que tanto él como la Ben son prisioneros de las hadas. Seguidamente, el protagonista ingresó al lugar acompañado de Reed, quien estaba consciente de que Red quería hablar a solas. Van llevó a Reed a dar un paseo. A continuación, el protagonista le pregunta al héroe si ya logró controlar su habilidad divina, y él asegura que sí porque no tiene deseos de matar. Esto hizo que Red le permitiera moverse libremente, pues tiene la intención de charlar amistosamente sobre lo que causó que perdiera el control. Al final, después de mucho tiempo, Van logró darse cuenta de lo equivocado que estaba en su forma de actuar como héroe. Por eso le pide al protagonista que lo acompañe en su aventura, aunque Red se niega porque él es lo que hizo sentir muy felices a los chicos, especialmente a Red, quien agradeció eufóricamente a Reed, el guía de Reed, y no piensa acompañar a otro héroe en su viaje. Van lamentará esa decisión más adelante. Así le confiesa que le hubiera encantado conocerlo antes de obtener la habilidad divina del héroe. Esas palabras hicieron que Red le pregunte ¿en qué momento cambió su habilidad divina y por qué no se presentó en la vanguardia cuando luchaban contra el Rey Demonio? Van le reveló que originalmente poseía la bendición del cardenal hasta que de repente su habilidad divina cambió por un milagro del Todopoderoso. El protagonista, contento de ahora entender un poco más su historia, le pregunta si piensa salir de viaje pronto. Él responde que aún no lo sabe porque primero quiere escuchar los consejos de sus compañeros tal como se lo recomendaron. Minutos después, Van se acerca a Lavender para agradecerle su compañía durante el viaje, lo cual la hizo inmensamente feliz. Por otro lado, Esther visitó a Loop, quien todavía estaba en el hospital debido a sus heridas. Loop le cuenta que Van vino a pedirle perdón y luego lo invitó a seguir siendo su compañero, algo que aceptó sin dudar, por toda su ayuda. Por otra parte, vemos que las cosas en el grupo de la heroína no van muy bien, porque está seguro de que quiere acompañar al héroe en toda su aventura sin importar sus pecados. Sin embargo, confiesa estar muy sorprendido por su actitud y quiere saber si ella ya lo obligó a pedir disculpas. Esther le asegura que no, porque solo le aconsejó hacerlo y él tomó la decisión de disculparse con todos aquellos a quienes lastimó. Días después, y tras haber conseguido el zafiro azul que tanto deseaba gracias a la ayuda de Lavender, vemos que Red le pidió matrimonio a Reed cuando la sorprendió con una cena romántica. Como era de esperarse, Reed, entre lágrimas de felicidad, aceptó sin dudar porque su amor por el protagonista es inmenso. Por eso al día siguiente se celebró una gran fiesta a la que incluso Van y sus compañeros fueron invitados. Y así es como concluye este anime. Si has llegado hasta aquí, comenta la palabra secreta campeón. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita es súper importante. Y si tienes un anime que te gustaría que resuma en el próximo video, déjamelo en los comentarios. Ya que Danan está muy enfadado por haber desterrado al protagonista. Ante esta situación y tras las fallidas, más que decir piña colada, se despide. Intentonas para obtener suministros, le indica a Ares que está cansado de sus tonterías. Por eso, tomó la decisión de marcharse en busca de Red. Y aunque Ares trataba de detenerlo todo, cambió cuando Ruthie personalmente le pidió a Danan que encontrara a su hermano mientras ellos continúan su viaje. Como era de esperarse, Danan estaba muy contento de que le asignaran esa misión. Por eso, después de hablar con Theodora, emprendió su viaje para buscar al protagonista de vuelta. En Sultan vemos que a Reed se le antojó tomar un poco de aguamiel, aunque Red, apenado, nos explica que todos los seres vivos tienen una bendición otorgada por el Todopoderoso para guiarlos y fortalecerlos. Le revela que en la aldea solo le quedó un poco de vino. Por eso ella decide salir a comprar una botella de hidromiel. Por ello, el protagonista se dispone a preparar algo que combine bien con esa bebida.
pero de repente Albert irrumpe en la tienda, aunque no con la intención de comprar medicina, sino para averiguar si el protagonista fue quien dio el golpe final a los obús que ya se habían refugiado en las montañas hace unos días. Red le asegura que no tuvo nada que ver porque en realidad pensaba que él fue quien lo mató. Albert, muy enfadado, le exige que deje de hacerse el tonto porque la herida de la bestia fue hecha con una espada poco afilada, igual a la espada de bronce que él suele llevar el protagonista. Como era de esperarse, siguió negándolo, lo que desató la furia de Albert, quien empuñando su espada le confiesa que había pensado en pedirle que se uniera a su equipo, aunque ahora está seguro de que sería un error. Justo entonces Ritty entró corriendo a la tienda y se lanzó hacia él recordándole Con distintos tipos de poderes. Luego vemos a Red recordando con tristeza su pasado, que ya le había pedido que no se acerque a Red porque ella es muy importante para ella. Ante esta situación, antes de que Ritty perdiera el control, el protagonista le suplica que se calme porque en realidad Albert solo vino a pedirle que se uniera a su equipo y por eso lo estaba poniendo a prueba. Gracias a esto, frente a la mirada aterrorizada de Albert, la leal compañera del protagonista le exige al arrogante que se retire de la tienda, antes de que cambie de opinión. Tras su partida, Red regaña a Ritty por no defenderse aún, sabiendo que Albert ni siquiera está a su nivel. Por lo tanto, el protagonista le confiesa que solo desea mantenerse alejado de los problemas, además de estar consciente de que Albert no sería capaz de llegar tan lejos. Unas horas después, Ricky y Red tienen una cena casi romántica, en la que ambos celebran que desde ahora comienzan sus nuevas vidas. Al día siguiente, el protagonista y sus amigos visitan el tradicional sauna del pueblo, donde después de disfrutar una excelente jornada de camaradería, descubren que el administrador Chef, en particular una conversación con Ares, un antiguo compañero de batalla, quien la última vez que se vieron, está planeando cerrar el lugar porque no puede competir con el nuevo baño público que abrió cerca de su sauna, ya que su competencia cuenta con un sauna moderno, un restaurante e incluso ofrece masajes a todos sus visitantes. Claramente esto tomó por sorpresa a todos los que aman visitar su establecimiento y lo animan a no rendirse antes de tiempo, pero Chef asegura que su sauna casi en ruinas no podría competir contra el moderno baño público. Ante esta situación, mientras compartían algunas cervezas, todos se comprometieron a buscar ideas innovadoras para atraer a más clientes. Después, Red y Nao visitaron a Chef para contarle su gran idea para que nuevos clientes lleguen a su sauna. Nuestro chico le muestra una gran bolsa de popurrí y le revela que la idea innovadora es realizar terapia de vapor, una antigua práctica de los elfos silvestres que habitan en el Valle Oculto. Se sorprendió y le pregunta qué función cumple la terapia de vapor. Red responde que la usan para curar enfermedades. Por eso preparó un saco lleno de hierbas con la intención de recrear esa práctica en su sauna. Además asegura que si funciona, le dijo fríamente que ya no era útil para el equipo, porque solo se había convertido en una carga para Ruti. Le podrá ofrecer un suministro estable de hierbas. Posteriormente, tras comprobar con sus propios ojos que la idea funcionaba, Seth le confiesa al protagonista que será un placer comprar sus sacos de hierbas, porque gracias a él su negocio recuperó la esperanza. Luego, antes de que sus amigos se marchen, les permite usar el sauna totalmente gratis. Pero lejos de lo que Red imaginaba, terminó dentro del sauna junto a Reed y Nao, quien aprovechó la situación para elogiar a Reed por haber elegido a un buen hombre, ya que el protagonista es mucho mejor que todos los nobles de la capital. Al escuchar tantos elogios, la temperatura de nuestro chico subió mucho y más aún cuando Red se acercó demasiado, lo que provocó que Red acabara desmayado en el suelo. Unos días después podemos ver que el sauna de Seth recuperó a los clientes que pensaba haber perdido, ya que la idea innovadora del protagonista atrajo la atención de casi todo el pueblo. A continuación nos dirigimos con Gallatin, un oficial superior del gremio de aventureros quien se presenta ante Red frente a su tienda porque necesita hablar con Red del protagonista. De manera muy amable le asegura que podrá hablar con ella una vez que la tienda esté lista para abrir. Aunque en el pasado fue de gran ayuda gracias a su habilidad divina del guía que le permitió proteger. Sin embargo, el tipo con cara de malo le indica que lo mejor sería no hacerla esperar tanto porque podría hablar con ella ahora mismo. Y le exige que vaya por Red, manteniendo la calma. Responde que conoce muy bien a su compañera y lo más probable es que si lo hace, ella no quiere hablar con él por interrumpirla en su trabajo. Por lo tanto, Gallatin no tuvo más opción que esperar junto a sus súbditos a que la tienda esté lista para abrir. Seguidamente, el protagonista ingresó a la tienda y quedó asombrado al descubrir que Red está consciente de todo lo que sucede a las afueras de la tienda, ya que le recomendó hacer esperar un poco a los peces gordos que vinieron minutos después. Pues vemos que Red se dispone a averiguar los motivos de la visita de Gallatin, mientras tanto Red recibe en la tienda a un tipo perteneciente al gremio de ladrones, el cual sin muchos rodeos le ofreció al protagonista una valiosa moneda de elfos a cambio de que corte todo vínculo existente con Red. Como era de esperarse, Red se negó rotundamente, porque considera que su oferta es demasiado baja, ya que su compañera no tiene precio, e incluso le asegura que el primer tramo del camino de la heroína. Por eso Red, avergonzado, no tuvo más opción que abandonar a su hermana. Ni siquiera 1000 monedas de elfos serían suficientes. Además, le indica que no es ningún tonto y sabe del gran valor que tiene Red, porque de lo contrario, el gremio de ladrones no intentaría sobornarlo con monedas de elfo. Ante su negativa,
El ladrón le confiesa que lo considera alguien muy inteligente. Aún así quiere que le avise si es que llega a cambiar de opinión, porque sería un placer hacer negocios con él. Por otro lado, Brett también se encuentra rechazando ofertas de los peces gordos, quienes le ofrecen todo tipo de riquezas a cambio de sus servicios. Sin embargo, al ser tan insistentes, ella muy enojada, les revela que firmó un contrato de trabajo de por vida en la tienda de Red, lo que significa que está retirada de ser una aventurera, y les advierte que si intentan expulsar al protagonista del pueblo, de todas formas se marchará junto a él. Más tarde podemos observar cómo Big Hawk, el jefe local del gremio de aventureros, le encarga a Deer el trabajo de hacer desaparecer a Red, ya que su reciente retiro del gremio de aventureros trajo incertidumbre al negocio, lo cual no es bueno. Y como él conoce sus debilidades, ya que al igual que Ares cree que se volvió una carga para ella, al día siguiente es la única persona capaz de realizar el trabajo. A cambio le prometió conseguirle un trabajo fácil, transportando carga que lo más probable es que sea una carga repleta de dinero. Por lo tanto, Deer, motivado por su ambición, se dispone a cumplir con su misión. Para ello interceptó a Red cuando iba de camino a casa después de realizar una entrega de productos. Ella nada más verlo le revela que recuerda haberlo visto hace tiempo en Logan. Debido a esto, Deer se siente muy halagado y le confiesa que necesita hablar un momento con ella. Pero Red se niega porque no está interesada en nada de lo que tenga. Por decir, aunque Deer, lejos de rendirse, le indica que sabe sobre su título de princesa. Ella muy tranquila responde que en realidad jamás lo intentó ocultar. Ante esta respuesta, Deer le pide que se tranquilice, porque si lo desea podría ser tan amable como Red, aunque al nombrar al protagonista Red se enfurece y le da un fuerte golpe, que lo obliga a caer de rodillas en el suelo, por lo que Deer, un tanto molesto, la amenaza con que le contará a todos en Loguería. Vemos al protagonista tranquilo recolectando hierbas como siempre, hasta que es interrumpido por un oso búho, que ahora vive junto a Red si es que no se convierte en aventurera otra vez o si no regresa a su reino. Ella, con un rostro despreocupado, le asegura que no le importan sus amenazas, porque no está interesada en el trono, ya que abandonó su estatus social hace tiempo en Logueria, e incluso ahora se dio cuenta que no necesita fama ni fortuna. Si puede vivir junto a Red, Deer, asombrado, cuestiona cómo puede querer vivir una vida tan simple con el tipo de habilidad divina que posee, a lo que Red antes de marcharse responde que está consciente de su habilidad divina aún y que está muy feliz. Transitando el camino que ella eligió posteriormente, nos trasladamos junto a la heroína, quien en su tienda de campaña lamenta sentirse tan sola y aburrida sin su hermano. Mientras tanto, recuerda el día en que Ares le contó que Red había abandonado el grupo, y cómo al descubrir que todo fue su culpa, le dio un golpe tan fuerte que le quitó la vida, aunque al ser un tipo necesario para su misión, no tuvo más opción que curar sus heridas días después. Después regresamos con Red, quien se encontraba realizando una entrega de productos en la clínica del Dr. Newman. De repente ambos escucharon un fuerte estruendo afuera, conquistando la mitad del continente. Frente a esta amenaza, Ruthie Ragnarsson, una doncella que posee la habilidad divina, aunque es una bestia extremadamente peligrosa, Red no le da mayor importancia porque gracias a su bendición, por lo que sin dudarlo se dispusieron a investigar. Qué sorpresa se llevaron al encontrar a un hombre llamado Jackson, tirado en el suelo al borde de la muerte. Ante esta situación, él le indica al doctor que deben administrarle un antídoto, porque gracias a su habilidad en primeros auxilios puede aliviar los síntomas aunque desconozca su causa, y tras llevarlo a la clínica, ambos lograron estabilizar la salud de Jackson, lo que les dio un gran alivio. Newman le revela a Red que el estado crítico de su paciente fue causado por una sobredosis de la nueva medicina, que el Consejo de Solan aprobó recientemente. Además, le cuenta que hasta ahora no existía cura para esa enfermedad, aunque gracias a él ya no tendrán que morir más personas por ese narcótico. Por lo tanto, consciente de que probablemente lleguen más víctimas, necesita que le venda suministros de la medicina que usaron para ayudar a Jackson. Luego Red regresa a casa y tras contarle a Reed lo ocurrido, la invita a pasar unas horas en el río, donde además de divertirse podrían hacer una barbacoa y nadar, por supuesto. Ella aceptó sin dudarlo. Puede anticipar sus movimientos. Luego regresa al pueblo donde un grupo de aventureros lo regaña. Más tarde los vemos disfrutando mientras montan dragones antes de llegar a su destino, donde, después de armar la tienda de campaña para descansar, los chicos juegan en las aguas refrescantes del río. Luego, mientras disfrutan relajados con vino, sucede lo que tanto anhelaba. Después de hablar con el protagonista, decide besarlo. Además le asegura que ahora desea que estén más unidos que nunca. Por otro lado, la heroína y sus compañeros están muy cerca de las ruinas de la época del antiguo Señor de los Demonios, lo que significa que pronto llegarán a su destino. Pero antes de visitar las ruinas, Teodora sugiere que lo mejor será reabastecerse en un oasis cercano. De regreso en Sultán observamos que, mientras Red y Rick hablaban sobre el antídoto contra el nuevo narcótico ilegal, fueron interrumpidos por un hombre herido que suplicaba ayuda. El protagonista se apresuró a curar sus heridas, pero antes envió a Rita afuera, para averiguar qué pasaba. En segundos, Rita recibió una terrible sorpresa por ser tan imprudente de ir a las montañas cuando se avistó al oso búho, en especial un tipo arrogante, al descubrir que Campbell, uno de los compañeros de Albert, había asesinado a varias personas. Y como el tipo está fuera de control, no tiene otra opción más que enfrentarlo a él y a sus aliados desquiciados. Sin embargo, el combate fue interrumpido por Albert, quien acabó con ellos sin vacilar.
Después se disculpó con Reed porque un miembro de su equipo causó problemas, aunque asegura no tener idea de lo que está pasando. Al día siguiente, Red le cuenta a Reed que en el periódico publicaron sobre el crimen del compañero de Albert. Pero lamentablemente nadie logró descubrir el motivo de ese crimen. Por eso, el protagonista le pregunta si cree que el narcótico que causó la sobredosis de Jackson pudo haberlo enloquecido. ella apenada responde que no lo sabe. Lo único que tiene claro es que Campbell no era tan fuerte la última vez que lo vio. Más tarde recibieron en su tienda la visita de Rhea, otra integrante del equipo de Albert, quien avergonzada se disculpa por los problemas causados por Campbell. Luego confiesa que está muy preocupada. Llamado Albert, un aventurero rango B, le exige que guíe a su grupo para cazar a la bestia, porque teme que Albert abandone Sultán, ya que últimamente nadie en el equipo cumple con sus expectativas. Pero Red le asegura que no tiene por qué preocuparse porque Albert, motivado por su don sagrado, quiere convertirse en el campeón de Sultán. Además sabe que el gremio no sobreviviría sin él. Por otro lado, mientras Dana estaba en un bar, fue interceptado por un misterioso encapuchado llamado Bowie, quien, tras asegurarse de que él busca al protagonista, le revela que también quiere hablar con Red. Luego le propone que los busquen juntos, porque cree que así serían más eficientes. Y aunque Dana no confía en Bowie, decidió aceptar la propuesta para mantenerlo vigilado. Después de regreso en Sultán, bajo una intensa lluvia, el Dr. Newman visitó urgentemente la casa del protagonista porque llevaba en su espalda al pequeño, quien estaba gravemente herido. Como era de esperarse, tanto Red como Reed se encargaron rápidamente de tratar sus heridas, mientras que Newman les revela que lo encontró herido en el pueblo. Y no tiene ni la menor idea de por qué estaba afuera en una noche tan peligrosa. De repente él despierta muy asustado, que acecha en las montañas, pero Red se niega pues no quiere subir de rango, revelando que Ademi fue a su casa y atacó a sus padres con un hacha antes de llevárselo consigo. Por eso Red, preocupado por sus amigos, no dudó ni un segundo en correr hacia su casa. Allí los encontró a ambos todavía con vida, lo que le provocó un gran alivio. Sin embargo, sabe muy bien que todo esto traerá problemas en el pueblo, porque Ademi es el hijo de Moe, el capitán de la guardia. Y tal como Red lo predijo al día siguiente, todas las personas del pueblo se enfurecieron al descubrir que Academia desapareció sin dejar rastro, lo que los llevó a pensar que la guardia lo estaba protegiendo. Mientras tanto, los padres de Al se recuperaban de lo sucedido en la mansión de Vic, ya que desde el incidente fueron usados como símbolo de protesta ante las autoridades, lo cual claramente no fue nada bueno. Ante esta situación decidieron dejar a su hijo bajo el cuidado de Red y Reed, quienes alegremente lo recibieron en su hogar. Pero lejos de quedarse con los brazos cruzados, los cruzados aprovecharon la oportunidad para pedirle a Rick que le enseñara a usar una espada. Unas horas más tarde, que en realidad es nivel D, ya que solo sueña con una vida tranquila como farmacéutico. Como era de esperarse, Gonzinao visitó la tienda de sus amigos, quienes muy preocupados les cuentan que los guardias se llevaron a Tonta mientras jugaba en el vecindario y ahora no les permiten verlo. Al oírlos, Eddie y Red se dirigieron ante Moen para solicitar que el gremio exija una investigación sobre la guardia, ya que esto les permitiría estar presentes cuando interroguen a Tanta. Él, consciente de la situación, les deja claro que Rick será el responsable de encargarse de este asunto, ya que solo acepta cumplir con su petición a cambio de que ella le deba un favor. Posteriormente, los chicos se presentan ante Moen, el capitán de la guardia y padre de Ademi, quien, lejos de lo que ellos pensaban, no puso resistencia al pedido del gremio de aventureros. Gracias a esto, Tanta logró reunirse con su padre, quien está muy contento de verlo de nuevo. Luego, Owen se disculpa con todos porque, aunque él dio la orden de que lo trajeran para interrogarlo, jamás creyó que lo atarían como si fuera un prisionero. Además, les asegura que nadie le avisó sobre la solicitud de visita que su padre hizo. El padre de Tanta, tragándose su orgullo, le indica que eso ya no importa. Albert no acepta su respuesta y se va enfadado buscando otro guía. Sin embargo, horas después, lo único importante es que su hijo está bien. El protagonista, por su parte, le pregunta a Moen cuáles fueron sus motivos para ordenar la captura de Tanta, y él responde que, según sus hombres, un residente del pueblo podría haber matado a Ademi. Pero Red le indica que eso no parece real. Debido a esto, el capitán le asegura que cosas extrañas están sucediendo en el pueblo, por lo que tanto él como sus hombres dudan de que haya sido Ademi a quien vieron en su casa. Como era de esperarse, esto hizo enfurecer al pequeño, quien asegura que realmente fue Ademi el responsable del ataque a sus padres. Sin embargo, Moen insiste en que podría estar mintiendo porque hay muchas inconsistencias en su historia, ya que nadie puede explicar cómo sus padres sobrevivieron y la razón por la que Ademi usaba un hacha como su arma principal. Por eso todos sus hombres piensan que el ataque a sus padres fue realizado por otra persona del pueblo, e incluso creen que las heridas que tienen fueron hechas a propósito. Y cuando nadie lo esperaba contra todo pronóstico, Tanta apoyó la teoría de Moen porque, aunque no cree que su amigo, la tranquila vida de Red se ve interrumpida por una emergencia, pues su pequeño amigo miente, la realidad es que en el último tiempo estaba intentando controlar sus emociones, ya que incluso fue a disculparse con él por haberlo golpeado. Además, le contó que estaba un poco alterado porque su habilidad divina de pelador de bar
lo hacía recurrir a la violencia, aunque aún así estaba decidido a cumplir su sueño de convertirse en un guerrero de la guardia. Porque sabe muy bien que su trabajo es proteger a las personas. Finalmente, Moen revela que necesita hablar a solas con el protagonista y Rick mientras escuchan las palabras de Tanta. Decidieron aceptar la reunión con el capitán de la guardia, quien necesitaba pedirles un favor. A continuación, observamos que Red regresó solo a casa, donde Al esperaba ansioso a Red para que siguieran entrenando. Pero como ella no iba a volver pronto, nuestro chico tomó su lugar y entrenó junto al pequeño durante horas. Luego, él le cuenta que más temprano un tipo que parecía estar relacionado con Big Hawk le regaló una espada con la intención de ayudarlo en su camino como maestro de armas. El protagonista cree que eso es algo positivo y le aconseja que ahora hable con su nueva espada. Cayó enfermo con la fiebre del duende y la terrible enfermedad llamada Ojo. Por eso Red tiene para comprobar si su destino será acabar con muchos enemigos o solo proteger a sus seres queridos. Por otro lado, tras varios días de investigación, Rick logró encontrar a uno de sus objetivos, aunque eso no le sirvió de nada. Porque antes de interrogarlo, el tipo explotó de repente. Se dio cuenta de que por bajar la guardia, sus enemigos lograron acorralarla a algo poco común. Aún así está decidida a acabar con ellos. Pero cuando la situación se complicaba, fue salvada por Danan, quien le confiesa que no esperaba encontrarla en este lugar. Luego le cuenta que fue enviado por la heroína a buscar a su hermano, aunque le asegura que puede estar tranquila, porque sabe muy bien que él encontró un hogar y no piensa obligarlo a que los acompañe a la guerra. Seguidamente, le muestra que uno de sus enemigos era un demonio acechador. Debido a esto, confiesa que quiere intercambiar información con ella, pero necesita que el Rota no descubra que él está en este lugar. Por eso le cuenta que se está quedando en la posada de South Marsh. Y tras cumplir su misión, Reed regresó a su hogar, el deber de encontrar en las montañas las medicinas que Tonta necesita antes de que pierda la vista y la vida. Donde Red la esperaba paciente, obviamente, porque quería que revisara la espada que le regalaron a su pequeño invitado. Por lo tanto, Reed utilizó sus habilidades para investigar el origen de la espada, lo que le permitió descubrir que alguien le colocó un hechizo de localización. Ante esta situación, ambos deciden que lo mejor será llevarla ante Moe Green para que le forje una espada a la medida. Posteriormente, nos dirigimos con la heroína y su equipo, quienes tras adentrarse en las ruinas antiguas, se enfrentaron a un demonio. Debido a esto, Ruti le ordenó a Tisé que fuera en busca del arma del antiguo señor de los demonios, mientras ella y el resto se encargan del demonio. Frente a ellos, al final, después de un intenso combate, se llevaron una gran sorpresa al descubrir que el arma que tanto buscaban en realidad era una aeronave gigante, que les permitirá moverse a toda velocidad. Al día siguiente vemos que los hombres de Big Hawk creían haber acorralado a él, ya que su intención era llevarlo ante su jefe. Sin embargo, fueron sorprendidos por Rick, quien, mostrando la espada con el hechizo de localización de la heroína, fue enviada para enfrentarlo. Por otro lado, conocemos a nuestro protagonista Gideon Ragnarsson. Aunque sabe que las montañas están restringidas por el gremio, lo que podría costarle la expulsión, les asegura que son unos tontos si pensaron que permitiría que lastimaran al pequeño Eldir. Al darse cuenta de que fue engañado, les indica a sus compañeros que llegó el momento de acabar con Reed, quien se quedó asombrado al descubrir que un demonio de hacha era aliado de los tipos del miembro de ladrones. Por otra parte, en la tienda de The Red, vemos que el guardia encargado de proteger el lugar es en realidad otro aliado de Big Hawk. Debido a esto, permitió que el tipo que estuvo antes y regaló la espada entrara sin oponer resistencia al pequeño. Seguidamente fue llevado ante Big Hawk, quien le habló sobre su deseo de convertirse en el gobernante de Sultán, y sobre cómo ideó un plan maestro que involucra la droga que tanto revuelo está causando en el pueblo. Big Hawk revela a todos sus aliados que esa droga se conoce como la bendición del diablo y que se produce a partir de los corazones de 50 demonios de hacha. Además les cuenta que usando la bendición del diablo, pueden obtener una nueva bendición, lo que significa que cada uno podrá vivir la vida que desea. Al no haber nadie más que pueda ayudar, decide arriesgarse para recolectar las espinas de sangre, sin importar lo que haya recibido del Todopoderoso. Al final asegura que para completar su plan solo le falta una chispa que encienda el fuego que prepararon, y ahí es donde entra Al, a quien planea convertir en el héroe de Sultán. Luego le ordena a sus hombres traer a Al-Demi, quien apenas lo vio, se disculpó con él porque todo esto fue su culpa, ya que consumió la droga de Big Hawk al desear convertirse en un guardia como su padre. Minutos después, ante un gran público que aclamaba su nombre, Big Hawk le pide a los dos guardias que traicionaron a Mohan que hablen sobre cómo la guardia estuvo escondiendo a Al-Demi durante todo este tiempo. Como era de esperarse, esto enfurece a los aldeanos, quienes exigen justicia para la familia de Al, quien por su parte solo observa apenado lo que está sucediendo porque todos han caído en la trampa de Big Hawk, quien ahora asegura ante sus seguidores que liderará una revolución contra el consejo de la ciudad y los guardias corruptos de Moen. Luego le exige a Al que empuñe la espada de la justicia contra el villano que atacó a sus padres, necesarias para curarlo.
y aunque Gon le promete pagarle todo lo que quiera, es para que su cabeza sea la chispa que encienda el fuego que forjará un nuevo sultán. Pero Al se niega y en lugar de tomar la vida de Al-Demi, decide liberarlo porque no tiene ningún deseo de asesinarlo, aunque Big Hawk no está dispuesto a que su plan fracase. Por eso le indica a su compañero que le enseña a Al-Demi, ya que su nueva habilidad divina despierta un impulso asesino en él cuando ve una. Sin embargo, antes de que Al-Demi y Al tengan que enfrentarse entre sí, Red, ocultando su apariencia, llegó para evitarlo y llevarse a los niños. Después, tras darle un tónico especial a Al-Demi para suprimir los impulsos de su bendición, Red es sorprendido por Bui, a quien le pide que se encargue de los niños para que puedan seguir con el plan de Red. Luego el protagonista se enfrenta a Albert, quien se convirtió en un fiel aliado de Big Hawk, quien como muestra de su lealtad le obsequió una espada demoníaca, lo que llamó la atención de Red, quien al observar bien a su enemigo principal descubrió que fue poseído por un demonio de contratos que se aprovechó de su ambición. Red le dice que no se preocupe, que hará esto como un favor de amigo. Al igual que hizo con Albert, quien estaba cansado de vivir en un pueblo tan perezoso en el que nunca sucede nada relevante. Por lo tanto, vemos que Albert le confiesa al protagonista que hizo un contrato en el que aceptó dedicar su vida a pelear contra el Señor de los Demonios, porque su sueño más grande es convertir a Sultán en un gran ejército que luche bajo el estandarte de la heroína, ya que de lo contrario no sería digno de su bendición de campeón. Luego le ofrece unirse a su equipo mientras le advierte que el futuro de Sultán depende de su decisión, pero Red asegura que no quiere saber nada de sus planes delirantes, y después le muestra que no vino a enfrentarlo solo porque tiene todo el apoyo del consejo y de los guardias de Moen. Ante esta situación, Albert se niega a quedar en la historia como un sucio criminal y se lanza contra Red con la intención de al menos ser derrotado por un héroe. Sin embargo, el protagonista no le permitió ese privilegio y en su lugar solo le cortó la mano, lo que significa que el gremio nunca debe enterarse. Luego Red utiliza las habilidades, mientras le confiesa que siempre esperó que él se convirtiera en el héroe de Sultán porque era el único que lo deseaba, más que nadie. Por eso piensa que es lamentable que haya terminado así, cuando siempre lo consideró un héroe a pesar de sus defectos. Por otro lado, Al-Demi, con la ayuda de Bui, se encargan de hablar ante la multitud enardecida para explicar que todo fue un gran malentendido. Además, les advierten que, si siguen consumiendo la droga de Big Hawk, se arriesgan a convertirse en demonios que ataquen a sus seres queridos. Unos días después, tras haber ayudado al protagonista, descubrimos que Bui, en realidad, es un demonio llamado Shisandan, quien para mantener su identidad en secreto, tuvo que amenazar a Belial antes de que le contara la verdad a Red. Pero Belial, al verse acorralado, rompió su contrato con Big Hawk y así logró recuperar su verdadera forma, la cual usó para escapar de Bui. Después fue tras Albert para exigirle que firmara un contrato a cambio, que lo ayudaron en su pasada vida como guía de la heroína y se dispone a encontrar rápido de ayudarlo a cumplir su sueño de unirse a la heroína. Y aunque él no estaba muy convencido al ya no tener esperanza en sí mismo, acabó aceptando el trato. Días después podemos ver que Ares está en shock al ver que la aeronave en la que viajaba bajo el mando de la heroína lo dejó atrás junto a Teodora, quien le pide que no sea tan dramático y comience a aceptar que los abandonaron. Pero Ares se niega a creer que eso sea posible porque no puede entender cómo Ruti planea enfrentar al Señor de los Demonios sin su magia Teodora. Por su parte, se dispone a aceptar que fue abandonada. Por eso decide investigar la tienda de la heroína para comprobar si les dejó algún recurso. Aunque la gran sorpresa que se llevó fue encontrar la medalla de la heroína en el suelo, ya que no entiende por qué ella dejaría atrás su objeto más valioso. En Sultán descubrimos que Bui comenzó a ganarse buena reputación entre los aventureros porque después de cumplir varias misiones, logró ascender al rango B sin mucho esfuerzo. Por otra parte, mientras viajaban en la aeronave se le consulta a la heroína lo que necesita, pero para su mala suerte, al llegar al lugar donde crecen las espinas de sangre, descubre que el bosque está en llamas. Porque se dirigen hacia Sultán. Ella responde que busca a alguien que prepare una medicina especial. Luego vemos que la noche anterior Belia le entregó una pequeña bolsa con una receta que le permitirá crear la droga conocida como el don sagrado del diablo. Le explicó que usando esa droga podrá reducir el nivel de su bendición actual y además transferir esos puntos a la bendición del diablo, lo que le permitirá potenciar aún más su bendición, ya que ahora no puede subir de nivel porque no hay enemigos más fuertes que ella. Al final Belial le aseguró que gracias a esto podrá derrotar al Señor de los Demonios, que se opone al Todopoderoso, porque al igual que ella está en contra de todo lo que predica. Sin embargo, después de que Ruti consumió toda la sustancia que le ofreció, descubrió que las maldiciones no se manifiestan en ella. Esto es una gran preocupación porque si la maldición no funciona, es probable que la heroína pierda su bendición. De regreso al presente, Ruth le revela a Tise que esa es la razón de su viaje. Ante esto se apresura para conseguir una espina de sangre antes de que el fuego las consuma todas. A Sultán pues necesita un suministro constante de medicina. Finalmente le pide que al llegar mantengan sus identidades en secreto y le suplica que la trate como a una aventurera. Mientras tanto, en Sultán, el protagonista se queja con Reed porque está muy aburrido pues no tuvieron ni un solo cliente en todo el día. Ella le asegura que es normal porque durante el invierno la gente del pueblo suele quedarse en casa. Por eso sugiere que piensen en vender algo útil para combatir el frío. Reed, un poco perdido, quiere saber qué tiene en mente
y Reed responde que pensó en calentadores de manos, aunque para fabricarlos necesitan un nivel avanzado de alquimia. Pero el protagonista le asegura que no tendrán que preocuparse por eso, porque durante sus viajes aprendió nuevas formas de hacerlos. Al día siguiente, Reed llevó una muestra de sus calentadores de manos a Gons para que fuera de los primeros en probar su nuevo producto. Como era de esperarse, su invento fue un éxito, y todos los que lo probaron pidieron un suministro constante. De repente es sorprendido por el oso búho que escapó del grupo de Albert y no le queda más opción Que dure todo el invierno. Tiempo después vemos que Tisa y Rutu llegaron a Sultán, donde adoptaron sobrenombres para ocultar sus identidades Tisa y Ruru respectivamente. aunque la heroína no es muy buena para infiltraciones secretas, porque donde sea que va, siempre llama la atención por su increíble poder y su peculiar personalidad. Aún así, las chicas lograron llegar al pueblo del Prota, quien durante la noche antes de volver a casa decidió compartir unos tragos con el guardia que protege la puerta. Sin ser consciente de la situación, esta decisión le permitió conocer a Tise, quien llamó su atención desde el primer momento, Porque por más que intentaba ocultarlo, parecía una profesional, solo que no podía saber si era una asesina O una espía, mientras que Tise, lejos de ser ingenua, también se da cuenta de que Red es un profesional. Y comienza a preocuparse de que haya notado sus armas ocultas. Después, al regresar a la posada, dice y le advierte a la heroína sobre el tipo que conoció cuando fue a comprar comida y le pregunta si van a trabajar con él. que enfrentarse a la bestia y acabar con ella. Después descubrimos que logró llegar a tiempo, o en su contra. Le asegura que no pueden aliarse con nadie más que con el alquimista que está en la enfermería de la prisión. Eso significa que deben planear una fuga evitando cruzarse con el hombre fuerte del que le habló al día siguiente. Nos dirigimos con Red y Reed hacia la aldea de hadas. donde habita una hada ancestral de agua conocidas como ondinas. Necesitaba la ayuda del protagonista y tras un pequeño examen de Red, descubrieron que ella necesita medicina para el corazón, lo que implica que algo para curar el daño espiritual debería ser suficiente. Horas después vemos cómo Tise y Rutu iniciaron su plan para rescatar a Godwin de la prisión, lo cual fue demasiado sencillo para ellas. Por lo tanto, al día siguiente buscan un boticario en la ciudad para encontrar medicinas que curen a Godwin, pues Rutu no quiere que él descubra su verdadera identidad. Sin embargo, Al visitar al boticario más conocido de la ciudad, la heroína se llevó una gran sorpresa. Más conocido como Red, un simple recolector de hierbas que oculta un pasado turbulento y se refugia en un pueblo para salvar a Tonta, ya que el doctor asegura tanto a él como a la familia del pequeño, al descubrir que era la tienda de su Oni-san. Por eso, muy feliz, se lanzó sobre él para darle un fuerte abrazo. A continuación, Tras despedir a Gons, después de revelarle la verdadera identidad del protagonista, su hermana decide presentarse formalmente ante Red, revelando que ella es su reemplazo en el equipo de la heroína. Luego, el protagonista le cuenta a su hermana que ahora vive junto a Red, lo que la dejó bastante sorprendida, aunque por culpa de su don sagrado no puede expresarlo de la forma correcta. Además, Red aprovechó su reencuentro para comprobar si Ares cumplió la promesa que le hizo antes de irse. Como era de esperarse, no fue así, ya que en lugar de avisarle a la heroína que él abandonaba el grupo para vigilar al ejército demoníaco, en realidad le dijo que simplemente huyó aterrorizado. Por lo tanto, después de disculparse con Ruti por irse sin despedirse, le cuenta cuáles fueron los verdaderos motivos para abandonar su misión, ella le asegura que no debe preocuparse por el pasado y le dice que si quiere ahora mismo, que gracias a que consiguieron la medicina rápido, Tonta se recuperará en poco tiempo. Ahora nos trasladamos 4 meses al futuro. Podría volver a formar parte del equipo porque no está completo sin su presencia. Incluso promete sacar a Ares, si eso lo hace sentir más cómodo, ya que ese estúpido mago solo fracasó en cargar el peso de sus responsabilidades. Y además provocó caos dentro del grupo porque Danan se fue con la intención de encontrarlo a él. Y Randrala ya los abandonó, ¿no? Porque pensó que Ares lo había asesinado. Pero aunque Red está preocupada por su hermana, él rechazó un poco apenado su invitación porque ya encontró una razón para quedarse a vivir aquí. Ruth, al escucharlo, le confiesa que entonces ella empezará los preparativos para mudarse a este lugar porque no quiere estar lejos de él. Claramente esto sorprendió tanto al protagonista como a Tise, quienes no podían creer lo que acababa de decir. Al final, tras la llegada de Ruti y después de que Ruth le contó a su hermano sus planes, la heroína decide salir de la tienda asegurando que en algún momento se mudará al pueblo. Más tarde, al llegar a la posada y revisar cómo está Godwin, vemos que Tessie le dice a Ruth, donde vemos a Riz de Logerbia, mejor conocida como Rit, una renombrada aventurera preparándose para presentar un reporte de trabajo. Que no podrán mantener a su prisionero encerrado por mucho más tiempo, ya que él exige un taller equipado si quiere seguir recibiendo la droga que su cuerpo necesita. Ante esta situación, Ruti le revela a su amiga que planea quedarse solo una semana porque hay algo que quiere investigar. Y le promete que si no encuentra nada relevante se irá en ese mismo día. Por otro lado, Wee está en su guarida investigando mapas para encontrar unas antiguas ruinas de elfos, que casualmente son las mismas que Ruth planeaba visitar al día siguiente.
Vemos que Red intenta enseñarle el pueblo a su hermanita, mientras que Tise decidió quedarse a atender la tienda junto con Rick. Primero el protagonista la llevó a conocer el sauna de Seth, donde Ruthie no solo llamaba la atención por su mirada aterradora, sino que dejó boquiabiertas a varias mujeres, con su cuerpo casi perfecto. Después visitaron el mercado y tras un día perfecto, finalizado en el gremio, allí descubre que Red está a punto de celebrar la apertura de su tienda. Y aunque no lo conoce, de hermanos que Ruth disfrutó muchísimo, regresaron a la casa del protagonista donde Red les ofreció usar su tina a las invitadas. Sin embargo, se sorprendió al escuchar que Ruth quería bañarse con él. Obviamente él se negó porque ya son bastante grandes. Por eso, debido a esto, Ruth confesó que le gustaría bañarse junto a Red. Él aceptó su propuesta para no hacerla sentir mal y aprovechó la oportunidad. Y les pregunta si las puede acompañar porque tiene una pequeña afición por los baños. Ella les confiesa que le gusta bañarse en diferentes lugares, mientras toma nota de cada sitio que visita. Luego las chicas disfrutan de un agradable baño, donde Ruth les revela sus verdaderos sentimientos y cómo anhela el pasado junto a su hermano, ya que por culpa de su don sagrado, esos son los únicos sentimientos que le quedan. Además le confiesa a Red que desde la primera vez que trabajaron juntas, siente envidia de ella porque es muy cercana a su hermano y tiene la libertad de expresar sus sentimientos. Para expresar sus sentimientos, algo que siempre deseó tener. Claramente sus palabras conmovieron. Se interesa mucho en él tras escuchar cómo Megría lo respeta profundamente al igual que todo el pueblo. Por otro lado, vemos a Red muy feliz. Profundamente a Red y a Tise, quienes al borde de las lágrimas se prometen a sí mismas hacer todo lo posible por ayudar a Ruth. Al día siguiente vemos que Tise se dispone a hablar con el protagonista y Red para contarles la situación actual que atraviesa Ruth, ya que Red desconocía por completo que un demonio de contratos había contactado a su hermana. Por lo tanto, tras descubrir que su hermana está consumiendo el don sagrado del demonio, el protagonista se siente muy preocupado porque por ahora ella está bien, gracias a la inmunidad que le otorga la bendición del héroe. Sin embargo, llegado el momento, esa bendición se debilitará y comenzará a perder su resistencia ante esa droga, incluso podría volverse adicta. Ante esta situación, Red le confiesa a Tise que planea hablar con Godwin, aunque antes de hacerlo necesita que le diga dónde lo tienen prisionero. Ella, un poco apenada, le cuenta que está en las antiguas ruinas de los elfos, pero antes de permitirle ir, quiere saber si está molesto con su hermana por liberar a un prisionero. Porque finalmente logró cumplir su sueño todo gracias a la gran ayuda de Gon, quien le devolvió el favor de salvar a Tonta. El protagonista le confiesa que en realidad no es nadie para juzgar sus decisiones. Además, como nadie resultó herido, no tiene motivos para estar enfadado. Dice que se alegró al escuchar su respuesta y le suplica que le cuente cómo se siente Ruth, porque eso la hará muy feliz ya que está muy preocupada intentando que él no lo note. Luego le revela que tenía planeado visitar el puerto para comprar las herramientas de alquimia solicitadas por Godwin, aunque considera que lo mejor sería que él se encargue de ese asunto. Red responde que en realidad será difícil encontrar lo que necesitan en el puerto, pero aún así hará el intento de conseguir esas herramientas. Después, mientras el protagonista recorría el puerto buscando lo que Godwin necesita, se sorprendió al encontrarse con Danan, quien le dio un fuerte abrazo. Hacía tiempo que no se veían. Por otro lado, Theodora y Albert, quienes recién llegaron al puerto del pueblo. Al notar esto, decidieron ocultar su presencia y seguirlos de cerca. Gracias a esto descubrieron que Red construyendo su tienda sin cobrarle nada. Días después vemos a Red muy triste en su tienda porque no tiene muchos clientes. No planea volver a viajar con el equipo de la heroína porque ya encontró un lugar al que pertenece. Mientras tanto, Danan se quedó boquiabierta cuando Red le contó que Ruthie y Tise también estaban de visita en el pueblo porque su hermana atraviesa un momento difícil, debido a su bendición. Lejos de quedarse de brazos cruzados, Danan, que vive para luchar por la princesa, le pide al protagonista que se apuren y vayan con Ruthie, ya que deben buscar la forma de ayudarla. Más tarde, un demonio con la apariencia de Danan se reunió con Ares en la posada de la ciudad. Allí le cuenta todo lo que sabe sobre Red y Ruthie, por lo que Ares, cegado por su odio hacia el protagonista, le pide que lo lleve a su botica porque quiere hablar con él para exigirle que desaparezca de la vida de la heroína para siempre. Y aunque Danan le asegura que las cosas no serán tan sencillas como cree, aún así, decide llevarlo ante el protagonista solo por diversión. Seguidamente vemos que Ares, furioso, destruyó la tienda de Red e incluso destrozó la cama doble donde duerme con Ruthie. Por otro lado, el verdadero Danan va de camino a las ruinas de los elfos durante su travesía, lo que significa que pronto toda su mercancía se echará a perder. De repente su día, el protagonista descubre que el demonio Shizan sigue vivo a pesar de que Ruthie le clavó una espada en el corazón. Esto lo dejó muy sorprendido porque no era algo que esperaba. Además, Danan le cuenta que ese demonio fue responsable de cortarle la mano derecha cuando lo atacó en el barco de camino. A Sultan, su compañero, también le advierte que deben tener mucho cuidado con ese demonio Asura, porque camina entre los humanos con la apariencia de un simple aventurero. De pronto su viaje fue interrumpido por la presencia de un dragón gigante que voló sobre ellos, lo que llamó la atención de Red, quien le asegura a su compañero que no hay nadie en Sultan con la capacidad mágica para invocar uno, por lo que Danan, al darse cuenta de que se dirigen hacia donde está la heroína, le pide que se adelante y promete que lo alcanzará en cuanto pueda.
Minutos después de que sus caminos se separaron, Red se encuentra con Tice y Reed, quienes a bordo de 2 dragones. Los pequeños se dirigían hacia las ruinas de los elfos. Él les cuenta que se reunió con Danan. Cambia radicalmente con la llegada de Reed, quien se mostró muy contenta de verlo de nuevo, y mientras comparten un té, ella, quien ahora venía detrás de ellos, lo que claramente sorprendió a Ruthie, quien de inmediato le confiesa que ella también se lo cruzó hace un tiempo, solo que por pedido de Danan. No le dijo nada. Red, preocupado, le pregunta si notó algo extraño en él, a lo que Ruthie respondió que no. Sin embargo, se quedó boquiabierta cuando el protagonista le contó que Danan había perdido su mano derecha en un combate contra Shizan. Danan, al escucharlo, se da cuenta de que en realidad nunca se había comunicado con Danan, sino que se trataba de Shizan-Dan, quien puede tomar su forma después de devorar su mano. Por lo tanto, se disculpa una vez más con el protagonista porque si le hubiera contado sobre su encuentro, seguramente habrían descubierto a Shizan-Dan desde hace tiempo. Aún así, Red le pide que no se preocupe por eso y le asegura que juntos podrán presenciar la muerte de Galus de una vez por todas. Luego el protagonista, aprovechando su velocidad, llegó antes que todos a las ruinas, donde al adentrarse en ellas encontró a Godwyn, a quien le pregunta por la ubicación de Ruthie. Menciona que han pasado años desde la última vez que se vieron, pero a diferencia de ella, pero como él no lo sabe, decide obligarlo a gritar, y gracias a eso en solo unos segundos, su hermana apareció a su lado. Seguidamente Red conversa a solas con su hermana, y le revela que Tisé le contó todo sobre su plan. Debido a esto, le confiesa que la apoyará en todo lo que desea hacer, ya que siempre se preparó para cuando llegara este momento. Ruthie, apenada, se sorprendió al descubrir que su hermano la apoyará incluso ahora que quiere dejar de ser la heroína. Luego, muy contenta, se recuesta sobre su pecho, mientras le asegura que es el mejor hermano mayor del mundo. Posteriormente, con la llegada de Tisé y Red, tanto el protagonista como su hermana se disponen a hablar con Godwyn, a quien Ruthie le revela que en ella surgió una nueva habilidad divina sin nombre. Como era de esperarse, eso dejó en shock a Godwyn, quien confiesa que jamás había oído hablar de una habilidad divina sin nombre.